Entonces no voy a usar el aparato. Y para hablar más rápido voy a hablar en inglés, porque mi esposa dice que hablo lento en inglés, más lento en español y en francés nada. Así que para cubrir la materia voy a hablar en inglés. Entonces mi enfoque será la economía de pequeños predios, algo que me interesó desde hace muchos años en mi primera estadía en Colombia y mis primeras investigaciones en Colombia, lo cual me persuadió de que ciertamente desde el punto de vista del economista, pero también desde un punto de vista más general, muchos, si no la mayoría, de los problemas socioeconómicos y políticos están plasmados en la estructura agraria. Entonces siempre he creído, y aún lo creo, quizá esto me califica para la participación en este seminario. En fin, yo abordaré el tema desde una perspectiva bastante angosta y estrictamente económica. Y me voy a preguntar qué sabemos en general a partir de los análisis económicos acerca de el desempeño económico de los minifundios comparados con los latifundios, cuál es la eficiencia relativa de los minifundios y en qué se diferencian, en qué factores se diferencian de los latifundios. Se han hecho muchos estudios sobre este tema y sugieren, en mi opinión, una coherencia bastante sorprendente entre sus resultados, entre estudios, entre periodos de tiempos, en también contextos agrarios sustancialmente diferentes. El principal resultado es que los predios pequeños son más productivos en términos de productividad de tierra que los latifundios. Esa es la conclusión número uno. Y es una conclusión que está bien conocida por todos los que estudian esta área. No es controversial. Se convirtió en lo que llamamos un hecho estilizado del desarrollo, es decir, uno de estos temas que no son muy controversiales porque son tan sistemáticos y tan universales en su apariencia y esto ocurrió en los años 60 y de hecho es muy sorprendente que 50 años después aún haya muchas personas que piensan seriamente acerca de la agricultura y que no conocen este hecho, pero es un hecho, no es una especulación. Ahora, como con todo en la economía, existen excepciones o posibles excepciones y ciertamente existen grados de intensidad de esta relación negativa entre el tamaño de los predios y la productividad de la tierra. En fin, desde el punto de vista del economista, un gran elemento de la lógica que subyace la reforma agraria, la cual crea minifundios a partir de latifundios o predios medianos a partir de predios grandes, es el hecho de que la productividad de la tierra suele ser más alta en los predios pequeños. Y en algunos momentos llegaré a algunas de las razones por las cuales esto es cierto, pero el hecho, les digo, ha sido conocido desde hace 50 o 60 años e incluso más, ya que John Stuart Mill, el famoso economista británico del siglo XIX, observó este hecho en Irlanda, en los días del conflicto en Irlanda, cuando Irlanda era una colonia explotada, se puede decir, de Inglaterra, y las rebeliones irlandesas y esto era parte de esta relación. Él detectó esta relación y quizá fue la primera persona en escribir al respecto. Y es la primera vez que yo conozca, y en países desarrollados esta se convirtió en una observación común en los 50 y 60. Este es el principal, o quizás uno de los principales argumentos para la reforma agraria que crea predios pequeños o minifundios. Otra característica del contraste u otro elemento del contraste entre los predios de distintos tamaños es que la productividad laboral es más alta
mientras más grande sea el predio. Entonces, lo que tenemos, de hecho, es como un economista típico ahora iría al tablero y dibujaría las dos líneas. Una sería vertical y muestra que la productividad de la tierra baja con el tamaño del predio y la productividad laboral aumenta con el tamaño del predio. Pero ya que demasiadas personas hacen chistes acerca de los economistas que no pueden pasar un día sin dibujar una curva de demanda, no lo voy a hacer para demostrar que soy diferente. En fin, la productividad laboral aumenta con el tamaño de los predios y esta es la razón por la cual muchas personas piensan que los predios grandes son más eficientes. Y aquí llegamos al punto número 3 y este es el que, cuando uno habla acerca de la eficiencia, uno realmente debe lograr comprender este concepto en su plenitud. ¿Qué es la eficiencia en términos económicos? Una empresa es eficiente o una unidad es eficiente cuando los recursos que utiliza se usan mejor en esta firma de lo que se podrían utilizar en cualquier otro lugar. Y entonces es una empresa eficiente. Si una empresa o una finca utiliza muchos recursos que no tienen usos en otros lugares, puede ser muy eficiente a pesar de que no obtiene no hace muchos productos por unidad de materiales fuente. Y si entonces no hay otro lugar en la economía donde se ponen estas materias primas, entonces tenemos unidades que utilizan este factor abundante. ¿Cuáles son los factores abundantes y cuáles son los factores escasos en general en una economía en vías de desarrollo? La tierra suele ser escasa, aunque por supuesto existen periodos de tiempo en que un país tiene fronteras fácilmente expandibles y entonces la tierra no es tan escasa, pero normalmente es escasa y por eso la gente lucha por la guerra. Uno no lucha por cosas que no son escasas. Normalmente el capital es escaso y una característica que casi define las economías en vías de desarrollo es que la mano de obra es abundante. Entonces, un problema es crear suficientes empleos para más personas de lo que se puede hacer fácilmente. Y este es el contexto. Entonces, en la economía tenemos un sinónimo, por decirlo así, de la economía, de la eficiencia de economía, y esta es la productividad total de factores. Este es el término específico a la disciplina que voy a utilizar hoy. La efectividad total de factores es la relación entre los productos y todas las materias primas o lo que entra a jugar un papel. Y el resultado es el costo. Y tenemos el costo social, el costo de utilizar estos insumos en otra parte. Este es el costo de oportunidad de esos insumos. Cuando comparamos los predios grandes y los pequeños grandes normalmente utilizan mucha tierra, por definición, bastante capital y no muchos empleados. Y los predios pequeños utilizan poca tierra, por definición, usan muchos empleados relativos a la cantidad de tierra y luego la cantidad de capital puede variar.